Dominando sobre el paisaje con sus conos y picos rocosos, los volcanes atraen millones de personas para trabajar en sus faldas y vivir en sus sombras. Para muchos, los volcanes son símbolos de poder y vida, capaces de terribles erupciones, pero también proveedores de suelos fértiles de los cuales dependemos para nuestro alimento. Los volcanes permanecen tranquilos la mayoría del tiempo, tan tranquilos que nos olvidamos de su naturaleza violenta y destructiva. Un antiguo proverbio japonés dice una importante verdad. Una calamidad natural ocurrirá casi en el tiempo que el terror del último es olvidado. Tarde o temprano, las personas que viven cerca de un volcán van a enfrentar los peligros de un volcán en erupción. Una erupción violenta causa enormes daños en ciudades y campos y puede incomodar nuestras vidas por semanas, meses o hasta años. Las dimensiones del sufrimiento humano son inmensas. Informar sobre los peligros de un volcán activo es el enfoque de esta película. Nuestro propósito es ayudarle a ver, entender y recordar cómo un volcán puede afectar su vida y su comunidad. Hay varios tipos de actividad volcánica, algunos más peligrosos que otros. Entre ellos figuran las siguientes clases de peligros volcánicos: caídas de ceniza, flujos calientes de ceniza, flujos de lodo, deslizamientos volcánicos, tsunamis volcánicos, flujos de lava y gases volcánicos. El primer tipo son las llamadas caídas de ceniza. Con tremenda fuerza, una explosión volcánica lanza a la atmósfera enormes cantidades de roca fundida y ceniza. Los fragmentos más pesados caen más rápidamente al suelo y generalmente dentro de un radio de unos pocos kilómetros del punto de emisión. Pero los fragmentos de ceniza del tamaño de polvo continúan subiendo al cielo formando una nube enorme. Este es el tipo más común de actividad producida por erupciones explosivas. Las erupciones más grandes emiten ceniza por horas a la vez. Algunas veces hay emisión de ceniza por días o semanas. Las nubes de ceniza pueden ser enormes, alcanzando una columna de más de 30 kilómetros sobre el volcán en solo 30 minutos. Una vez en el aire, las partículas de ceniza son llevadas por el viento. Las partículas más pequeñas pueden ser transportadas cientos de kilómetros viento abajo de un volcán, llenando el cielo con una nube oscura que se extiende sobre enormes distancias. Cuando la ceniza cae al suelo, todo se convierte morbosamente gris. El peso de la ceniza puede despojar los árboles de sus hojas y ramas. Si cae suficiente ceniza, sembríos de frutas y bosques enteros pueden quedar estériles. Una capa gruesa de ceniza puede destruir sembríos y campos por semanas o meses a la vez. El pasto del campo puede ser dañino para animales y el agua resulta impotable. La caída de ceniza es el fenómeno volcánico que más afecta a las personas que viven más lejos del volcán. Por miles de kilómetros cuadrados, carreteras y casas son cubiertas por ceniza. El abastecimiento de agua, sistemas de comunicaciones y generadores eléctricos pueden ser cortados. Si cae suficiente ceniza sobre una casa o edificio, el peso de esta puede causar la formación de huecos en los techos o provocar su colapso total, hiriendo y a veces matando a las personas en su interior. Una caída de ceniza destruyó el techo de esta iglesia durante una reciente erupción del volcán El Chichón en México. La ceniza también dificulta el manejo de carros. La ceniza atmosférica forma una neblina muy densa, algunas veces convirtiendo el día en noche y creando una oscuridad impenetrante. Es una oscuridad tenebrosa y persiste mientras cae la ceniza. Para algunas personas,
La ceniza puede dificultar la respiración e irritar los ojos. En un intento para filtrar la ceniza abrasiva, personas hacen mascarillas de una variedad de materiales. La ceniza es también muy peligrosa para las aeronaves. Severamente desgasta las ventanas, alas y especialmente los motores. Si un avión pasa por una nube de ceniza, los motores se pueden apagar completamente. En los últimos 10 años, varios aviones se han encontrado con nubes de ceniza, y 3 aviones Jumbo casi se estrellan cuando sus motores perdieron potencia debido a la ceniza. Una caída de ceniza puede causar graves molestias por largos periodos de tiempo. Mucho más mortíferos son los flujos de ceniza, el segundo tipo de peligro volcánico. Además de las nubes de ceniza que se elevan sobre un volcán, algunas erupciones explosivas producen avalanchas de ceniza, roca y gas caliente que se movilizan a altas velocidades por los flancos de un volcán. Estos flujos de ceniza son el tipo de actividad volcánica más destructivo. Son extremadamente calientes y pueden moverse por el terreno hasta varios centenares de kilómetros por hora. Tumban y queman todo en su camino. Poco sobrevive uno de estos flujos. La erupción de Mount St. Helens en 1980 generó un flujo de ceniza extremadamente grande que devastó totalmente un área de 600 kilómetros cuadrados. Cerca de Mount St. Helens, las lomas fueron totalmente despojadas de árboles. A 25 kilómetros del volcán, árboles de 2 metros en diámetro fueron aplanados como hojas de grama. Equipo de forestación fue arrojado como juguetes. Todo lo que se encontraba en el camino de los flujos de ceniza fue destruido. Los carros no destrozados por el flujo de ceniza fueron enterrados por escombros de roca. Los flujos de ceniza son extremadamente peligrosos, se mueven rápidamente y no pueden ser aventajados. En los flancos del volcán, el movimiento del flujo se concentra normalmente en los cañones y ríos, pero en la base del volcán se esparce sobre el terreno hacia áreas pobladas. Un flujo de ceniza producto de la erupción en 1982 del volcán mexicano El Chichón destruyó el pueblo de San Francisco León. Arrasó con todo, excepto los cimientos de la iglesia. Uno de los flujos de ceniza más destructivos de este siglo arrasó la ciudad de Saint-Pierre, localizada a solo 7 kilómetros de Mount Pelée. La ciudad fue completamente destruida y murieron 29,000 personas. Los flujos tumbaron edificios y casas, y la ceniza caliente generó incendios que quemaron la ciudad por horas. Retratos de Saint-Pierre antes y después de la erupción testifican de su completa destrucción. El teatro, una abarrotada calle de la ciudad, solamente sobrevivieron 2 hombres y ellos estaban muy quemados. Las muertes ocasionadas por la erupción de Mount Pelée horrorizaron al mundo y alertaron a la gente de los peligros asociados con flujos de ceniza. Pero este tipo de tragedia se repite con alguna frecuencia, como aquí en una pequeña isla en las Filipinas, o en la erupción de Mount Lamington en Papúa Nueva Guinea. Ahora vamos a discutir flujos volcánicos de lodo, que son casi igual de peligrosos como los flujos de ceniza. Los flujos volcánicos de lodo son inundaciones de agua, lodo, arena y roca que avanzan impetuosamente por los cauces de los ríos. Flujos de lodo pueden convertir a ríos que normalmente son tranquilos en torrentes de escombros que se mueven hasta 50 kilómetros por hora.
Dado que estos flujos contienen tanto lodo, arena y piedra, se asemejan a ríos veloces de concreto mojado. Ellos tienen suficiente fuerza como para arrancar enormes bloques del suelo y cargarlos valle abajo 50 kilómetros o más. Los flujos de lodo son tan peligrosos como los flujos de ceniza. Arrancan y destruyen todo en su camino. Troncos gigantes son esparcidos como si fueran fósforos. Puentes pueden ser dañados o completamente arrasados, interrumpiéndose el transporte por días o semanas. Ni las casas resisten los flujos de lodo. Ellas flotan y pueden ser desgarradas en segundos. Lo que no es llevado por el flujo queda enterrado en lodo y arena, a veces hasta una profundidad de 10 a 30 metros. Uno de los flujos de lodo más trágicos del mundo ocurrió cuando hizo erupción el Nevado del Ruiz en Colombia, y los flujos calientes de ceniza emitidos derritieron parte del hielo y la nieve del volcán. Agua de la nieve derretida corrió por los valles de los ríos, transportando árboles y rocas. 2 horas después de la erupción, los flujos de lodo alcanzaron la ciudad de Armero, a 50 kilómetros de distancia. La ciudad fue destruida y enterrada por lodo y escombros. Más de 20,000 personas murieron. Donde una vez hubo una comunidad próspera, solo quedan rocas y lodo. El rescate fue casi imposible porque el lodo estaba muy profundo y o difícil de cruzar. Los residentes de Armero no entendieron a cabalidad el potencial destructivo de los flujos de lodo. Ellos hubieran podido subir a zonas más altas y seguras antes que el flujo de lodo alcanzara su ciudad. Fue este trágico suceso el que inspiró este programa. El próximo peligro volcánico, gigantes deslizamientos volcánicos, fueron solo recientemente traídos a la atención de los científicos por la erupción de 1980 de Mount St. Helens en los Estados Unidos. Los volcanes están formados por incontables erupciones repetidas de roca fundida, las cuales construyen conos muy pendientes a varios kilómetros sobre los valles circundantes. Sus conos son construidos débilmente. Un volcán está constituido por capa sobre capa de flujos de lava y cenizas, como una torta enorme. Los enormes cantos de un volcán también pueden desprenderse de repente y sin aviso previo. En 1980, Mount St. Helens hizo erupción y generó uno de los más grandes deslizamientos volcánicos de la historia. Antes de la erupción, roca fundida subió en el volcán, forzando a uno de los lados hacia afuera y creando miles de grietas en la nieve. El flanco norte de Mount St. Helens estaba marcado por un abultamiento que se había extendido 100 metros hacia afuera en solo 2 meses. Este dibujo ha sido animado para ilustrar lo que pasó cuando el volcán finalmente se derrumbó. Segundos después de un terremoto grande, una parte del volcán se desprendió deslizándose hacia el valle en un derrumbe. Movilizándose a 100 kilómetros por hora, el deslizamiento arrancó árboles y casas y enterró un valle entero con rocas y lodo. El deslizamiento ilustrado en este dibujo removió parte del volcán dejando un cráter. En Mount St. Helens, un derrumbe mucho mayor removió completamente su cima y flanco norte, dejando un cráter de casi 2 kilómetros de ancho. La parte restante del volcán terminó aquí, en el fondo de un valle de río. El deslizamiento viajó unos 25 kilómetros por este valle. En algunos sitios tiene más de 200 metros de espesor. El deslizamiento gigante en Mount St. Helens ha ayudado a geólogos a reconocer derrumbes en otros volcanes del mundo. Por ejemplo, el depósito de deslizamiento de Mount St. Helens es idéntico a aquellos encontrados cerca de Mount Shasta, también en los Estados Unidos.
Los depósitos de Mount Shasta son 10 veces más grandes que aquellos en Mount St. Helens. Ahora vamos a considerar tsunamis volcánicos. Los tsunamis son gigantes olas oceánicas que chocan contra la costa con tremenda fuerza. Pueden comprender de una o más olas que siguen una tras otra. También pueden ocurrir en lagos. Tsunamis pueden ser disparados por diferentes tipos de actividad volcánica. Este dibujo animado ilustra lo que ocurrió durante el deslizamiento del volcán Unsen en Japón hace unos 200 años. Poco después que el deslizamiento entró al océano, pueblos de pescadores al otro lado de la bahía fueron llevados por un tsunami de más de 10 metros en altura. Por lo menos 15,000 personas murieron. Estas fotos raras fueron tomadas durante un tsunami en Japón. Observe cómo el tsunami levanta los botes y edificios y los carga 1 kilómetro tierra adentro. Cuando el agua de un tsunami se regresa hacia el océano, edificios y personas pueden ser arrojados al mar. Estos edificios fueron destruidos cuando un tsunami de menos de 2 metros en altura chocó contra la costa durante una erupción del volcán Mount Kolo en Indonesia Oriental. Ahora vamos a considerar flujos de lava. Flujos de lava se forman cuando roca fundida hace erupción de fuentes como estos o se desparrama por el suelo desde un punto de emisión. Roca fundida puede hacer erupción de diferentes puntos a la vez, juntándose para formar ríos veloces de lava. En pendientes fuertes, estos ríos pueden fluir hasta 30 kilómetros por hora. En suelos más planos, flujos de lava pueden desparramarse en mantos de hasta varios kilómetros de ancho y normalmente se mueven a menos de 1 kilómetro por hora. La mayoría de los flujos de lava se mueven lo suficientemente lentos para que personas y animales puedan salir de su camino. Pero todo lo demás que se encuentra en su ruta es enterrado o cubierto por roca fundida. Hasta flujos delgados de lava como este pueden destruir casas y carreteras. Terrenos agrícolas cubiertos por lava no pueden ser utilizados por muchos años. Algunos flujos de lava se mueven lentamente, a menos de 1 kilómetro por hora, a veces a menos de 1 kilómetro por día. Los márgenes de tales flujos de lava pueden tener hasta 30 metros. Las partes delanteras de estos flujos comprenden de rocas calientes que ruedan por sus caras pendientes. Personas no son amenazadas por flujos lentos como estos, siempre y cuando ellos mantienen una distancia prudente de su frente. Pero edificios no tienen ventura de sobrevivir el avance de un flujo de lava. El último tipo de amenaza volcánica es el gas volcánico. Todos los volcanes activos emiten gases al aire. La mayoría de los gases provienen del agua hervida por el calor volcánico. Mientras el gas sube al aire, se enfría y forma una nube de vapor de cientos de metros de altura. Gases volcánicos suben por grietas y puntos de emisión localizados en un volcán entre y durante erupciones. Además del vapor, gases sulfurosos son emitidos. Estos gases irritan la nariz y la garganta y hay un tipo que huele a huevo podrido. La mayoría de los gases volcánicos se esparcen rápidamente en el aire, diluyéndose casi completamente antes de llegar a áreas pobladas. El gas puede irritar los sentidos por cortos periodos, pero la exposición prolongada a gases sulfurosos puede dañar cosechas y causar la corrosión de metal.
Los gases volcánicos raramente causan muerte o heridas, pero recientes eventos volcánicos han demostrado los efectos dañinos de otros dos tipos de gas volcánico, flúor y dióxido de carbono. Una erupción del volcán Lonquimay en Chile arrojó tanto flúor en su ceniza que contaminó el forraje de las vacas, puercos y otro ganado. Flúor, en grandes cantidades, causa la inflamación de las junturas y, peor, puede provocar la muerte. Más de 4.000 animales murieron comiendo paja contaminada con flúor. Gas de dióxido de carbono es igualmente peligroso. Este gas puede ser emitido desde puntos de emisión en el volcán o de lagunas cratéricas. En 1986, un pulso grande de dióxido de carbono fue liberado del lago Níos en Camerún. Fue impulsado sobre el borde del cráter y por un valle ancho. Normalmente, el dióxido de carbono es invisible. Dado que es más denso que el aire, el dióxido de carbono se hunde a áreas más bajas, reemplazando el aire. Sin aire y sin oxígeno, animales y personas se asfixian. Esta trágica emisión de dióxido de carbono mató a más de 1.000 personas. Estas son entonces las amenazas volcánicas principales. Caídas de ceniza. Fragmentos pesados de roca caen cerca del punto de emisión, pero las partículas del tamaño de polvo cubren al paisaje por cientos de kilómetros. La ceniza siempre es una molestia y puede ser peligrosa, provocando el derrumbe de techos, dañando sembríos, interrumpiendo sistemas de transporte y de comunicaciones. Flujos de ceniza. Veloces avalanchas calientes de roca y gas que matan todo en su camino. Flujos de lodo. Ríos de lodo que descienden por los valles hasta decenas de kilómetros de un volcán. Flujos de lodo arrancan todo a lo largo de los cauces de ríos y pueden enterrar comunidades enteras en lodo y arena. Deslizamientos volcánicos gigantes. El derrumbe de una parte de un volcán hacia las áreas bajas circundantes. Deslizamientos pueden viajar por varias decenas de kilómetros y enterrar valles con escombros de varios centenas de metros de espesor. Tsunamis volcánicos. Olas gigantes en el mar o en una laguna causadas por deslizamientos volcánicos o erupciones submarinas. Flujos de lava. Flujos de roca fundida que raramente son peligrosos, pero dejan el terreno completamente inutilizable por generaciones. Gases volcánicos. Algunas veces invisibles y sin olor, los gases volcánicos normalmente solo producen irritaciones, pero la exposición prolongada a gases puede matar vegetación, corroer metales, y el flúor y el dióxido de carbono pueden ser mortíferos en altas concentraciones. Estudie estas amenazas cuidadosamente. Entendiendo los efectos de erupciones volcánicas, podemos tomar pasos para evitar sus consecuencias letales. El primer paso es recordar los recientes desastres volcánicos para la prevención de las tragedias volcánicas en el futuro.